Hola amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarte de un tema que se titula 7 cosas que Jesús solo puede darte. Dice la palabra: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. La frase nacido de nuevo ha llegado a ser muy bien conocida en nuestra cultura, pues esta frase al final de cuentas viene de una conversación en una noche entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra y la historia, que era uno de los 70 mandatarios de Israel y un prominente maestro de la tierra, un hombre preparado, una persona sumamente especial. Una noche bajo la oscuridad para que nadie lo viera, Nicodemo con cierta pena vino a Jesús y simplemente le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Aunque en ese momento los fariseos se oponían mucho a Jesús, Nicodemo no podía negar en su momento pues que Jesús era un maestro enviado por Dios. Jesús ignora la declaración de Nicodemo y va al motivo de su visita. Es decir, olvidó la plática, pero dijo: había una visita, eso es lo importante. Fue a la pregunta que estaba enterrada en lo profundo del corazón de Nicodemo, puedo decir que demasiado profundo, quizá, para que Nicodemo se diera cuenta de ello, ¿no? Jesús declaró: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Jesús está diciendo: Nicodemo, tú debes de nacer de nuevo, tú debes de nacer nuevamente, nacer de arriba, nacer del cielo. Tú necesitas un nuevo nacimiento. Es decir, si una persona va a ver el reino de Dios, si cualquier persona va a ser salva e ir al cielo, entonces esa persona debe nacer de nuevo. Por eso este mensaje titulado 7 cosas que solo Jesús te puede dar, tú entenderás que uno de ellos es, número 1, esa parte de Nicodemo. Nicodemo, tú puedes ser un buen religioso, puedes ser un miembro del Sanedrín, puedes incluso ser un maestro de Israel, tú puedes tener un gran entrenamiento teológico, estudiar la Biblia cada año, pero tú necesitas nacer de nuevo. Con una simple declaración, Jesús barrió todo el fundamento que Nicodemo tenía y todo lo que había aprendido y los esfuerzos de la religión. Es decir, Nicodemo en algún momento no necesitaba religión o reforma o conocimiento, simplemente necesitaba nacer de nuevo. Es decir, 2 versos después, Jesús clarificó qué significa nacer de nuevo cuando dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús simplemente reitera lo que acababa de decir sobre el nuevo nacimiento. En algún momento nosotros debemos de nacer de nuevo. Eso es nacer del agua y nacer del Espíritu. Nosotros debemos tener un nuevo nacimiento. Es decir, un nuevo nacimiento espiritual, nacer en el Espíritu, es el trabajo del Espíritu. Piensa en cuánto contribuiste en tu nacimiento físico. Esa es la cantidad precisa en que tú contribuyes en tu nacimiento espiritual. Es el trabajo de Dios para ti. Dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. De alguna manera, cuando uno va a las escrituras y uno encuentra citas bíblicas como esta, nos damos cuenta que Jesús era muy enfático y que únicamente Jesús puede darte un verdadero amor. Número 2, Jesús puede darte un verdadero amor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 1, Jesús nos da un nuevo nacimiento. Número 2, Jesús nos ama y nos enseña lo que es el amor. Martín Lutero llamó a Juan 3:16 la Biblia en sí misma, el Evangelio en miniatura. En sus momentos de muerte, él repitió las palabras de este versículo 3 veces. Este es seguramente el versículo más famoso de la Biblia. Tanta verdad está contenida en esta oración, pero nosotros no podremos entenderla si tan solo vemos la palabra de Dios pues como un simple sujeto de una oración. Encontramos en la revista, por ejemplo, Nuevos Horizontes, una revista americana de Warfield, que él dijo una vez: cuando pronunciamos la palabra, debemos ver que nuestras mentes están inundándose
con algún sentido maravilloso de la infinidad de Dios, de su majestad, de su inefable exaltación, de su santidad, de su rectitud, de su inflamable pureza y su perfección como el acero. Este es el maravilloso Señor y Dios, quien el cielo de los cielos no puede contener, a quien la tierra es menos que el pequeño polvo en la balanza. Él no tiene necesidad de nada ni se puede afectar de ninguna manera su bendición, porque ninguno de los actos de las criaturas, ningún acto de nosotros como seres humanos provenientes de nuestras manos, podemos llenarlo a Él. Lo que llamamos infinito espacio es tan solo un punto en el horizonte de su contemplación. Lo que llamamos tiempo infinito es en su vista como el ayer es el pasado. Ese es este Dios, un Dios de quien se dice que el Señor de toda la tierra, donde la tierra en realidad es tan poco, que no dice nada en realidad. De quien incluso nuestro texto habla de lo que hemos estado hablando. Ahora, por ejemplo, en Juan 3:16, que es una cita muy conocida, nos habla de este Dios. Incluso nos menciona que Él nos ama. Este Dios vasto, inmenso, maravilloso, más allá de toda comprensión, nos ama. O dile a la persona que está a tu lado: te ama Dios. Y porque Él te ama, y porque Él se entregó a sí mismo, y porque Él entregó a su propio Hijo, y Él dio el supremo regalo, el regalo más llamativo, el regalo más grande, más maravilloso, Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Es decir, se hizo un simple humano para que pudiera morir en la cruz por ti. Y todo lo que tienes que hacer es creer en Él, poner tu confianza en Él, tomarlo como tu Salvador. Es más, mira, el amor de Dios, hablando de un Dios grande, el amor de su Hijo Jesús, se tiene que observar, se tiene que recibir. Emociona tu corazón con esto. Llénate de júbilo de decir: Dios me ama y Dios entregó a sí mismo por mí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. No dice ningún tipo de palabra externa, simplemente dice: Él ya entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Él ya entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Únicamente Jesús te da un corazón humilde para ponerlo a Él primero, ¿no? Es necesario que Él crezca. Número 3, Él nos da un corazón humilde para que yo mengüe. Cuando Juan predicaba en el desierto, las multitudes acudían en grandes cantidades. La gente venía de todos lados a escuchar a Juan el Bautista y a ser incluso bautizados por él. Fue un éxito de la noche a la mañana. El favor de Dios, la gracia de Dios estaban con Juan el Bautista, pero cuando Jesús comenzó su ministerio, las multitudes comenzaron a dejar a Juan. Dejaban a Juan el Bautista y se iban con Jesús. Los discípulos incluso de Juan estaban preocupados. Maestro, le preguntaban: Maestro, ¿qué debemos hacer? Todos están yendo a Jesús. Juan respondió: el que tiene la esposa, escuche, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículo 29 al 30. En otras palabras, lo que Juan el Bautista estaba exclamando es: no solamente no estoy preocupado porque las multitudes vayan con Jesús, sino que estoy lleno de alegría, estoy lleno de gozo, estoy encantado. Esa es toda la razón por la que vine a la tierra. Él, o sea, hablando de Jesús, debe crecer. Yo, Juan el Bautista, debo menguar. Aquí es donde está la grandeza de Juan el Bautista, en que él menguó como nosotros tenemos que menguar. Menguar es humildad profunda y genuina. No importa lo que Jesús dijera más tarde. Dice: os digo que entre los nacidos de las mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7:28. Es decir, a pesar de eso, Juan entendió que él no era el punto de la historia, sino Jesús era el punto de la historia. El antes y el después de Jesús. Todo se trataba de Jesús. Así que si las multitudes dejaban a Juan, no era problema. Para él no le causaba ningún problema, pues decía la palabra: ellos no me pertenecen, el punto es Jesús, no yo.
Cuando aprendemos que nada nos pertenece, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es para darle la gloria a Cristo, que nosotros no somos el punto, sino que todo es sobre Jesús. Cuando nosotros tenemos la sincera actitud de que Jesús debe de crecer en nosotros, de que debemos menguar, bajar, rendir, entonces, así como Juan el Bautista, encontraremos el verdadero gozo y experimentaremos el favor de Dios. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Número 3. El que tiene la esposa, dice la palabra, repito, es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan 3:29. Tenemos que menguar. Menguar es rendirnos, dejar de gritar, dejar de defendernos, dejar de tener la razón, para que Cristo sea el que brille. Os digo, dice la palabra, que entre los nacidos de las mujeres no hay un mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, Lucas 7:28 lo que nos estaba diciendo es que Jesús había levantado a Juan porque Juan había menguado. Cuando tú menguas, Dios te levanta. Número 4, únicamente Jesús puede hacerte un adorador real. Mas la hora viene y la hora es en que Dios está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24. Una de las conversaciones mejor conocidas en la vida de Jesús es su interacción con la samaritana en Juan 4. Y en este texto, hablando acerca del número 4, que Él nos hace adoradores, en este contexto de conversación, Jesús hace lo que sería la más profunda declaración sobre la adoración en la Biblia. Primero que todo, Él empieza a hablar acerca del soberano, el infinito, el santo, y Dios como el Dios del universo, pues que está buscando adoradores. Sus ojos contemplan. Él no necesita adoradores, pero Él los quiere. Él lo que quiere es a esos adoradores de Dios, porque son amados por Dios y Dios anhela que retribuyamos ese amor. Es decir, muchas personas trabajan para Dios. Muy pocos son adoradores de Dios. Los adoradores son amantes y Dios está buscando esta clase de adoradores. En segundo lugar, nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu. Eso significa que debemos adorar con nuestros corazones. Si adoramos, por ejemplo, a través de las emociones o verbalizamos palabras de alabanza, pero nuestro corazón no está en la adoración, entonces esa adoración no significa nada. Podemos cantar por cantar, pero no adorar. De hecho, incluso eso no es adoración, es un ritual religioso, pero adorar en el espíritu significa desde tu corazón, con todo tu corazón y con sincera, humilde y con una tremenda pasión. En tercer lugar, nosotros debemos adorar a Dios en verdad. Eso significa adorar a Dios de acuerdo con quién Él es y lo que Él ha dispuesto. Encontramos que Dios es y lo que ha dispuesto está en la Biblia. La Biblia es crucial. Si nosotros, por ejemplo, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, Él está buscando, dice que sus ojos están contemplando la tierra de alguna manera, ¿verdad? Si nosotros adoramos en espíritu, pero sin verdad, tenemos una herejía entusiasta. Si adoramos con la verdad, pero sin el espíritu, hemos muerto en lo ortodoxo. Dios está buscando adoradores que tengan ambos, tanto espíritu como verdad. Es seguro que Dios se deleita en esta clase de adoradores, porque Él los está buscando. ¿Él puede contar contigo en eso? En que tú seas un adorador en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Adorarían al Padre, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 23 y 24. Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice la palabra de alguna manera que, número 5, únicamente Jesús puede darnos vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo es simple, es fuerte, sí, y es enfático, claro, pero si alguien escucha la palabra de Jesús y si cree este mensaje del Padre, entonces ese alguien tiene vida eterna. Esta es una declaración de salvación
Por fe, porque la vida eterna entra en nuestro, o sea, nosotros accedemos a la vida eterna por fe. ¿Cómo cualquier persona puede tener la vida eterna? O sea, creyendo en el mensaje de Jesús, confiando en Jesús, en su obra en la cruz. Por tu fe en Jesús, cree, confía y ten fe. Estas tres palabras reflejan el mismo término griego en el Nuevo Testamento, traducido en Juan 5:24 como cree. La palabra creer. Nota que la vida eterna es dada cuando uno cree en Jesús. En ese momento él o ella tienen vida eterna. Vida eterna, por definición, es vida que nunca termina. No es exterminio, no es extinción, no es fulminación. Si nosotros tenemos vida eterna, nunca vamos a perderla. Si pudiera entonces perderse, entonces no sería una vida eterna. Sería una vida condicionada o probatoria. Pero no sería una vida eterna. Tener vida eterna significa que nosotros nunca seremos juzgados o condenados. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de un juicio a los creyentes. Pero este juicio se realizará para dar premios, coronas a los que han sido fieles. No es un juicio sobre el destino eterno en el cielo o en el infierno. Los creyentes en Cristo nunca veremos ni experimentaremos el juicio sobre nuestro destino eterno. Ese asunto se solucionó al momento en el que confiamos en Cristo, que fuimos lavados con su sangre preciosa y en ese momento recibimos redención. Pasamos de la muerte a la vida. Entramos a la vida eterna, vida que nunca termina. Así, ¿cómo obtenemos entonces vida eterna? No la obtenemos ganándola, no la obtenemos haciendo ciertos méritos, no por ser buenos ni por ir a la iglesia, no. Simplemente tenemos vida eterna por creer en Jesús, quien nos salva. Si nunca lo has hecho, pon tu confianza en Jesucristo y hazlo ahora. Y dile: Jesús, yo pongo toda mi confianza en ti para salvarme de mi pecado. Dice la palabra: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Has pasado de muerte a vida eterna. Juan 5:24. No veremos condenación, sino veremos vida eterna, y esto es por medio de Jesucristo. Número 6. Únicamente Jesús puede hacernos libres del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sobre las enormes puertas de la torre de la Universidad de Texas hay grabadas unas palabras de Jesús registradas en Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me conmueve mucho que allí hay algo que apunta a Jesucristo y su enseñanza. En un lugar tan prominente, en un campus universitario tan enorme donde hay miles de estudiantes, sin embargo deseamos que la gente pueda entender ese versículo en su contexto, no solamente sugerir ese versículo estando solo sobre un ambiente académico, sino más bien en la adquisición de conocimiento de la verdad, en esta libertad, que es la libertad de todas las libertades. En el aprendizaje de la información ganas libertad, pero desafortunadamente eso simplemente no fue el punto que Jesús estaba tratando. Primero que nada, él estaba hablando sobre la libertad espiritual, no libertad política, no libertad física, no libertad material. Jesús estaba hablando sobre una libertad del pecado, una libertad del poder del pecado, una libertad para vivir la vida que en el fondo anhelamos vivir. Y hay una condición para experimentar esa libertad. La condición viene en el versículo previo, en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La condición es permanecer en la palabra de Jesús, no visitar la palabra, permanecer obedeciendo sus mandamientos, siguiendo sus ordenanzas y enseñanzas. Si obedecemos a Jesús, entonces seremos sus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La Biblia nos enseña que podemos vivir una vida de libertad. Romper con la tiranía del pecado, por ejemplo. Pero nunca seremos libres de todo el pecado en esta vida, pero sí podemos ser libres de la esclavitud del pecado. En una paradoja, esta libertad incluso se le llama verdadera libertad únicamente cuando viene con la esclavitud, siendo esclavos de Jesucristo.
Si rendimos nuestra voluntad a Jesucristo y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, en lugar de lo que nosotros queremos hacer en nuestras fuerzas, o hacer nuestra voluntad, sabremos entonces el gozo y la paz de la verdadera libertad. En esclavitud a Jesús, siendo esclavos de Jesús, encontraremos verdadera libertad. Pareciera tal vez una contradicción, pero dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Es decir, tenemos que otra vez más menguar para ser libres. Y número 7, únicamente Jesús puede darnos lo que necesitamos. Si permaneciereis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta realmente creo que es una promesa increíble. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cualquier cosa, Jesús, le podríamos preguntar: ¿esto es verdad? Porque, por supuesto, ¿verdad? Que es una palabra fuerte. Fue dicho incluso por sus palabras. Fue una verdad encarnada cuando Él dijo: yo soy la verdad. Pero tú puedes pensar que eso no parece ser completamente cierto para ti. Posiblemente te perdiste la primera parte de la oración que dice: si permaneciereis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, con una sorprendente promesa. Es una promesa de parte de Dios, y esto llega como una condición sorprendente, diciéndonos cómo podemos permanecer en Jesús y qué significa eso. Permanecer es una de las más grandes palabras en la Biblia, que obviamente es una palabra importante, pero no es solo tan obvio lo que significa. Literalmente la palabra permanecer significa mantenerse. Jesús nos está diciendo en esa cita bíblica: mantente en mí, mantente cerca de mí, mantente conectado conmigo, depende de mí y pégate a mí. Es como si Jesús, en pocas palabras, nos estuviera diciendo: siéntate en casa conmigo y de alguna manera descansa en mí. Todo esto es lo que significa cuando Jesús dice: si permanecen en mí. No se trata de trabajar duro para complacer a Dios, en un esfuerzo humano sin fin para agradar incluso a Dios, ni una carga religiosa con múltiples obligaciones. No, simplemente lo que el Señor nos está diciendo es: descansa en Jesús, acércate a Jesús, ten intimidad con Jesús. Es lo que Él quiere. Confía en Jesús. No trates de confiar, más bien confía en una absoluta dependencia, como la vid, como un soporte que se mantiene conectado a Jesús. Eso es depender de Él. Si es así, en la medida en que permanecemos en sus promesas, en la palabra de Dios, podremos ver entonces esta cita bíblica que vuelvo a repetir: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y será hecho. Es decir, es como si el Señor nos dijera: hay una condición para que yo responda a todas tus oraciones, y es: permanece en Dios, confía en Dios. Juan 15:7. Es la manera en la que Dios nos está diciendo una y otra vez: no te alejes de mí, porque tú estás en mi mano. Porque si tú has confiado en mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese es un buen momento para entonces decirnos, ¿verdad?, a nosotros mismos: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, las promesas son perfectas, tú eres Padre, eres mi Hacedor, eres mi Dios, y tú harás la obra. Quisiera entonces, pues antes de terminar este mensaje, pedirte que puedas ver este video, este canto que he preparado para ti, un canto que será de mucha bendición, y que podamos hacer una oración. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Creo que todos podemos decirle: Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, mi amado Jesús.
Ahora dile, no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Dile, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si no te hubiera conocido, no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Vamos, levanta tu voz. No sé, y no sé dónde estuviera. Gracias, mi Cristo, gracias. Si no hubiera conocido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, al Dios que me ama. Ahora levanta tus manos y dile, Cristo, Cristo, yo te amo. Te amamos, Señor, te amamos. No hay nadie como tú. Solo hay un nombre sin igual. Jesús, 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 Cristo, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo renuévame, Señor. No hay nadie. No sé dónde estuviera hoy, dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Ahora levanta tus manos, vamos a adorarle con todo. Ayúdame, ayúdame. Él está aquí. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey glorioso. Y Cristo, yo te amo. Cristo, no hay nada sin Cristo, no hay nada. No hay como tú. Jesús, Jesús. Una vez más, dile. Y mi Cristo, yo te amo, Señor. Te entregamos todo, no hay nadie. Jesús.
no hay nada fuera de ti. Oh, esta noche levantamos nuestro corazón, te damos todo a ti, Señor. Nuestra verdadera adoración es rendir nuestro corazón, parecernos más a ti. Oh, Jesús. Vamos a orar. Padre amado, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú seas, Padre, haciendo tu obra en nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Tú eres nuestro Dios y tú, Padre, nos haces permanecer en tu amor, nos perdonas nuestros pecados, nos das vida eterna, nos haces adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy, Padre, yo quiero, mi Dios, glorificar tu nombre y orar por todos mis hermanos en Ancla, Chilpancingo y en Ancla, Iguala, Dios. Sé que Guerrero, Padre, es un estado que necesita de ti, Señor. Sé que tú harás tu obra y que podremos ver, Padre, que el estado de Guerrero, aún profetizamos que Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tasco, Señor, todas las ciudades del estado de Guerrero, Señor, sabemos que tú vas a hacer un gran milagro, un milagro poderoso, Señor, sobre el estado de Guerrero. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que tu mano llegará en Costa Grande, en Costa Chica, en Zihuatanejo, en Ixtapa, Acapulco, en todos los municipios, en todas las ciudades, grandes ciudades de Guerrero. Tú pondrás tu mano, Señor, tu mano poderosa sobre cada rincón de Guerrero, Señor. Porque así como hemos descrito lo que hoy tú eres en nosotros, yo creo, Padre bendito Jesús, que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios, eres nuestro hacedor de milagros. Yo te bendigo, Dios, y declaro en el nombre de Jesús que tú seguirás haciendo la obra, sanando, restaurando, vivificando, renovando todas las cosas, y que todo es por ti, para ti, Señor. Bendigo a mis hermanos de Ancla, Chilpancingo y Ancla, Iguala, Dios, y declaro, Padre, que tú estás poniendo un abrazo en ellos. Yo te bendigo, amado hermano, y quiero decirte que no he dejado de orar mucho por ustedes. El próximo domingo 15 de noviembre estaremos ahí compartiendo en vivo, ahí en Chilpancingo a las 10 de la mañana. Estaré en persona ahí compartiendo con ustedes, orando por sanidad, orando por milagros. Y por la tarde estaremos entonces estableciendo e inaugurando la iglesia en Iguala, Guerrero, para que no dejemos de orar mucho por lo que Dios está haciendo en Guerrero. Mi oración es también establecer una iglesia en Acapulco, y te pido que podamos estar orando mucho por estas tres ciudades, Iguala, Acapulco y Chilpancingo. Y sé que el Señor irá poco a poco, con el tiempo y con los años, pues llevándonos a abrir más ciudades, ¿verdad? No solamente en Guerrero, sino también en otros estados de la República. Gracias, amados hermanos, por ser fieles con sus ofrendas y sus diezmos, pues eso sostiene la obra de Dios. La obra de Dios se sostiene de tres maneras. Número 1, con las oraciones. Número 2, con las ofrendas y los diezmos. Y número 3, con el servicio. Tú puedes a lo mejor hoy entender en tu corazón que tu servicio, el preparar el lugar, el servir a las mesas, el servir un alimento, el repartir un sobre, eso es parte de un servicio, pero al final de cuentas también pues hay otras áreas donde el Señor está obrando y está estableciendo de su mano y de su poder en las iglesias que se están estableciendo. Entonces les mandamos muchas bendiciones, muchos saludos, un gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo por allá en vivo, para que invites a las personas que necesiten un milagro. Será un domingo de milagros. Estaremos orando por personas con cáncer, con diabetes, con hipertensión, con glaucoma, con artritis, con problemas en la vesícula o con cualquier tipo de enfermedad. Dios hará un milagro. Entonces prepárate, prepara a tus invitados, prepara a las personas que conozcas que necesiten un toque de Dios, porque no es el hombre el que sana, es Dios el que sana. Dios es nuestro sanador. Y sigamos orando mucho por toda la familia Mendoza,
por el anciano Julio Mendoza y su familia. Les mando un abrazo como siempre de parte de mi familia y que Dios los bendiga. Chao.